El tema del gran conflicto se resume en Apocalipsis con el simbolismo de dos mujeres, una vestida del sol en Apocalipsis 12 y una vestida de escarlata en Apocalipsis 17. El sorprendente símbolo de la mujer vestida del sol en la deslumbrante gloria de Cristo se encuentra en Apocalipsis 12. Ella es fiel a su verdadero amor, que es Jesús. Ella no se contamina con la corrupción de doctrinas falsas. A lo largo de la Biblia, una mujer pura simboliza la novia de Jesús o la verdadera iglesia. Jeremías 6:2, el profeta dice: como mujer hermosa y delicada, comparé a la hija de Sión. El profeta utiliza la expresión hija de Sión o una mujer fiel para describir al pueblo de Dios. En contraste, la Biblia compara la apostasía con la prostitución o el adulterio. Ezequiel se lamenta al hablar de la rebelión o la infidelidad de Israel. Eres una esposa adúltera que recibe a extraños en lugar de tu propio marido. Estudiamos entonces estas dos mujeres de Apocalipsis y exploramos con más profundidad el conflicto entre la verdad y el error. Bienvenidos, bienvenidas una vez más al estudio de la semana con su hermano y amigo Eliezer Pérez. Lección número 9. Una ciudad llamada confusión. Verso de estudio, Apocalipsis 17, verso 14. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes. Los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos brindas de estar una vez más presentando la lección de la semana. Que la misma, oh Señor, pueda ser de bendición para cada oyente. Gracias, oh Dios, por tus bendiciones y cuidados. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Esta semana contrasta dos sistemas religiosos, simbolizados por la mujer de blanco de Apocalipsis 12 y la mujer de escarlata en Apocalipsis 17. El contraste revela la diferencia entre estos dos sistemas. El primer sistema se basa en la palabra de Dios, con Jesucristo como centro. El segundo sistema se basa en el razonamiento humano, con dirigentes religiosos humanos en el centro. El contraste es entre la verdad y el error, la salvación por gracia y la salvación por obras, la obediencia a los mandamientos de Dios y la sumisión a los decretos humanos. Las características de la Babilonia espiritual, como está registrado en Apocalipsis 17, describe a la Babilonia como una ramera que ha dejado a su verdadero amor, que es Cristo Jesús. Ella cabalga sobre una bestia escarlata que representa su poderío político, en lugar de obtener su autoridad y su poder de Jesús y su santa palabra. Babilonia los extrae de los reinos de este mundo. Ella ofrece una copa de vino colmada de las doctrinas extrañas. Así como el vino literal afecta la conciencia, la razón y el juicio, las doctrinas falsas afectan nuestro pensamiento de forma tal que no podemos discernir la verdad bíblica con la claridad. En las características espirituales de Babilonia, nos enfocamos en dos de ellas. La primera característica es la dependencia de Babilonia de su sabiduría humana y de los dirigentes humanos para determinar la verdad divina. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, como está registrado en San Juan capítulo 14, verso 6. Jesús es el originador de la verdad. Cualquier verdad que venga por intermedio de los líderes religiosos humanos, primeramente debe originarse en la santa palabra de Dios. La segunda característica que encontramos es que Babilonia espiritual es el centro de toda idolatría. En el Antiguo Testamento, los ídolos eran comunes en los cultos babilónicos, pero Jesús nos llama a adorarlo directamente a Él, no mediante un ídolo como sustituto suyo. Apocalipsis 12:17 habla del resto de sus hijos o remanente. El concepto de remanente se encuentra en todas las escrituras. Se extrae especialmente del Antiguo Testamento. Hay 3 palabras hebreas que se utilizan para remanente. Cada uno de estos términos tiene su propio matiz de significado. Se pueden traducir literalmente como lo que escapa, aquello que escapan, lo que queda, el remanente, sobra o permanecer. Algunos ejemplos del uso de esta palabra del Antiguo Testamento tenemos, por ejemplo, en el caso de la familia de José, que se salvó bajo su cuidado en Egipto, como una gran posteridad que traduce literalmente como remanente. La otra parte que tenemos es que Elías clamó a Dios diciendo que él era el único que seguía siendo fiel. Nuevamente aquí se utiliza la palabra remanente. El Señor prometió dejar un remanente fiel en Babilonia
que recordaría a Dios y honraría su nombre desde el cautiverio. El remanente de los tiempos antiguos están compuestos por generaciones sucesivas de Israel, el pueblo escogido de Dios. Vez tras vez la mayoría apostató, pero siempre quedaba un remanente fiel, que llegó a ser heredero exclusivo de las sagradas promesas, responsabilidades y privilegios del pacto original de Dios hecho a Abraham y confirmado en el Sinaí. Este remanente fue el grupo formalmente designado al cual Dios proponía enviar Mesías, a través del cual deseaba evangelizar a los paganos. No consistía en individuos esparcidos, no importa cuán fieles fueran, sino que era una entidad colectiva, la organización visible de Dios divinamente comisionada en la tierra. El remanente de los últimos días de Apocalipsis escapa de la apostasía espiritual de este mundo, permanece fiel a Dios, no hace concesiones con la verdad bíblica y se aferra a Jesús en la crisis final de la tierra. Según Apocalipsis 12:17, el dragón, Satanás, o la serpiente antigua que se llama Diablo, se airó, se enojó, se molestó, se enfureció contra la mujer, que es la iglesia, y fue a combatir al resto de sus hijos, que están caracterizados por guardar los mandamientos de Dios y tener el testimonio de Cristo Jesús. Aquí Juan revela que el conflicto final entre Cristo y Satanás gira en torno a la lealtad a Cristo y a la obediencia de su santa palabra. Mientras que Apocalipsis 13, cómo se amplía este conflicto y expone las estrategias de Satanás. La bestia que sube del mar y la bestia que sube de la tierra aunan fuerzas con el dragón para destruir al pueblo de Dios. Apocalipsis 14 despliega el mensaje final de Dios en este conflicto cósmico entre el bien y el mal. Nuevamente, al final de este mensaje vemos que el pueblo de Dios remanente tiene fe y guarda sus mandamientos, como está registrado en Apocalipsis 14, verso 12. Es un misterio que se revela en cuanto a Babilonia. Es un contraste con la mujer vestida de blanco de Apocalipsis 12, un símbolo de la verdadera iglesia de Dios en la tierra. En Apocalipsis 17, Juan describe a una mujer vestida de púrpura y escarlata, montada sobre una bestia de color escarlata. Esta mujer, símbolo de una unión iglesia-estado, tiene un nombre misterioso inscrito en la frente: la Gran Babilonia, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Apocalipsis 14, el primer ángel es seguido por un segundo ángel que proclama: ha caído la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Como vemos esto en Apocalipsis 14:8. La palabra Babilonia deriva de Babel y significa confusión. Se emplea en las escrituras para designar las diversas formas de religiones falsas o apóstatas. Mientras que Apocalipsis 17, Babilonia está representada por una mujer, una figura que se emplea en la Biblia como símbolo de una iglesia. Una mujer virtuosa simboliza una iglesia pura, y una mujer vil, escarlata, es una mujer apóstata. A lo largo de todas las escrituras, Babilonia representa al opresor del pueblo de Dios. Babilonia es la ciudad del error, el centro de la apostasía, representa la rebelión contra Dios y la desobediencia a los mandamientos divinos. Los juicios de Dios sobre Babilonia en el Antiguo Testamento representan los juicios finales sobre el mundo. Para el pueblo de Dios, en el fin, la historia de la caída de Babilonia es instructiva. Babilonia atacó a Jerusalén y obligó al cautiverio a muchos de los jóvenes prominentes, incluido allí Daniel y sus amigos Sadrach, Mesach, Abednego. Ciro, el rey de Oriente, finalmente atacó a Babilonia, liberó a los cautivos judíos y les permitió regresar a Jerusalén a adorar al Dios verdadero. Una vez más, mis amigos, en el tiempo del fin, un opresor religioso llamado la Gran Babilonia afligirá y perseguirá al pueblo de Dios, como está registrado en Apocalipsis 17:5. El libro de Apocalipsis predice que en un momento de caos social, crisis política, desastres naturales y colapso económico, Jesús regresará para triunfar sobre el poder opresivo del mundo y liberar a su pueblo. Él reinará eternamente, establecerá su trono en forma segura en el universo para siempre. En la batalla por el trono, Él será el vencedor. Su pueblo viajará con Él a través del espacio limitado para adorarlo en la nueva Jerusalén. Hay algunas diferencias o contrastes entre estas dos mujeres de Apocalipsis. La primera es
La mujer pura de Apocalipsis 12 está vestida del sol y adornada con la gloria de la justicia de Cristo Jesús. La mujer impura de Apocalipsis 17 está vestida de púrpura y escarlata y adornada con la falsedad humana y la tradición. La mujer pura tiene una guirnalda de estrellas en la cabeza, seguida por las enseñanzas de los apóstoles y su misión, mientras que la mujer impura está adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Ella depende de su lujosa riqueza y adorno exterior para impresionar y atraer a sus seguidores. La mujer pura se para sobre la luna. Ella obtiene su poder de la santa palabra de Dios y de sus profetas, mientras que la mujer impura se sienta sobre una bestia escarlata. Ella consigue su poder de los poderes estatales o políticos de la tierra. ¿Recuerdan ustedes cuando el rey Nabucodonosor se sentaba en el trono real de su templo y hablaba como un dios? Sus órdenes eran supuestamente la voz de Dios. Nuevamente, en los últimos días, un sistema de iglesia-estado llamado Babilonia espiritual, cuyo dirigente espiritual alegará a hablar como Dios, se declarará que su autoridad es la santa palabra de Dios misma. El apóstol Pablo expone a este poder de la siguiente manera: se opondrá y se exaltará contra todo aquello que se llama Dios o que se adora, hasta sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Está registrado en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 4. Este líder espiritual de Babilonia sostendrá que su palabra tiene autoridad del mismo Dios del cielo. Babilonia era el centro de la adoración de imágenes. Cristo nos invita a ir directamente a Él. Las imágenes limitan la capacidad del Espíritu Santo para grabar en nuestras mentes los asuntos de la eternidad. Las imágenes a menudo reciben la santidad y homenaje que solo pertenecen a Dios. Nosotros no necesitamos ir a Jesús mediante un intercesor, un mediador o una imagen o un santo. Jesús es nuestro intercesor. Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Podemos acercarnos a Él directamente. Él es quien nos escucha. Además, Babilonia también abarca todos los poderes religiosos apóstatas que se han desviado de las claras enseñanzas de la santa palabra de Dios. La lección de esta semana es más que un discurso teórico sobre la identidad de la verdadera iglesia y las estrategias de Satanás para destruir al pueblo de Dios. Al menos hay 3 lecciones sumamente prácticas que nosotros podemos tener para esta hora. Número 1, Jesús y su santa palabra son nuestra única salvaguarda en la crisis que se avecina. Debemos estar cimentados en Jesús y en las Escrituras. Jesús y su santa palabra son nuestra defensa segura, nuestro lugar de refugio y nuestra seguridad en la crisis que se avecina. Interiorizar esto lleva a preguntas de vital importancia. ¿Está mi vida totalmente anclada en Cristo Jesús? ¿Cómo puedo estar seguro? ¿Dependo de Él en las decisiones diarias de mi vida? Si la respuesta es no, ¿por qué? ¿He puesto mis afectos en las cosas de arriba, no en las de la tierra? ¿Qué puedo hacer para cambiar mis prioridades si no son las que deberían de ser o no están donde deberían de estar? Sin duda, mis amigos, mis amigas, nuestra salvaguarda en la crisis que se avecina es saturar nuestra mente con la santa palabra de Dios. Se nos dice que en la crisis final las falsificaciones se asemejan tanto a la realidad que será imposible distinguirla sin el auxilio de las Sagradas Escrituras. Por medio de sus testimonios debemos examinar toda declaración y todo milagro. Una pregunta importante es simplemente esta: ¿estoy llenando diariamente mi mente con la palabra de Dios y buscando fervientemente la dirección del Espíritu Santo? Piensa en forma de dedicar más tiempo a la palabra de Dios cada día. ¿De qué manera puedo compartir con otros lo que aprendo de la palabra de Dios? ¿Puedo yo ayudar a otras personas a fortalecerse en su comprensión de la voluntad de Dios? Tu compromiso es estudiar su palabra con mayor profundidad. En preparación para la crisis final o la crisis venidera, debemos reconocer que Babilonia ha caído y que la iglesia de Cristo finalmente triunfará. Hoy la iglesia que es militante muy pronto se constituirá en la iglesia triunfante, afirmada en Cristo Jesús con la mente colmada de su santa palabra. La iglesia remanente ciertamente triunfará al fin.
¿Qué maravillosa esperanza te da este pensamiento a la luz de las pruebas venideras? Hemos llegado entonces al final de esta lección de la semana. Hay muchas teorías, hay muchas personas que siguen a hombres y son influenciadas por los hombres, pero tú y yo debemos estar guiados solamente por la palabra de Dios. No importa cuán preparados sean los hombres, qué doctorados, qué capacidad, qué estudios puedan tener, si no están basados como escrito está, ellos son instrumentos del enemigo. Pueden ser parte del sistema de Babilonia, del sistema de confusión. Si tú estudias la palabra de Dios, el Señor te va a iluminar, a entender lo que allí está escrito. No te lleve lo que dicen los hombres, no te lleve lo que yo te digo. Escudriña por ti mismo la santa palabra de Dios. Recuerda que pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes. Los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Tú y yo tenemos la oportunidad de ser llamados, elegidos y fieles. Que la gracia de nuestro Señor pueda acompañarnos hoy y siempre, y que al estudiar su santa palabra nos aferremos siempre, nos aferremos a lo que dice Él en su palabra. Aún escrito está, que tu voluntad sea hecha en nosotros, oh Cristo. La lección de esta semana, lección número 9, una ciudad llamada confusión. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos porque nos permitiste presentar el resumen de la lección de esta semana. Gracias, oh Dios, que la misma pueda ser de ayuda, de bendición para cada uno de los hermanos y amigos que están escuchando. Danos el privilegio, la bendición de estar una vez más compartiendo la lección de la semana. Gracias por escucharnos y te lo agradecemos en el santo nombre de Cristo Jesús. Gracias a todos ustedes por la atención prestada. Les habló su hermano y amigo Eliezer Pérez. Dios les bendiga.